Hola, bendiciones. Bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Estamos terminando el Evangelio en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7. Ten preparado ahí la porción de la Biblia para seguir el estudio. Y sin más, iniciamos orando. Bendito Dios, gracias por tu infinito amor y bondad. Gracias por la oportunidad de conocerte y de, a través de tu palabra, seguir conociéndote más. Que tu Espíritu Santo alumbre nuestra mente y nuestro corazón para poder comprenderte, Señor, y poder vivir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Habíamos quedado en el último estudio en Mateo 7, 24 al 27, donde Jesús cierra ya prácticamente el Sermón del Monte con esta preciosa parábola que ya comenzamos a ver en la última sesión y volvemos a ella. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí vemos, ya comenzamos, como decíamos, a estudiar el tema de esta parábola, pero seguimos ahora destacando que hay dos hombres. Llamémoslo el primero y el segundo hombre, por sencillamente poner un orden. Pero fíjate que a quién se refiere. En el caso del primero, a cualquiera, y en el segundo, a cualquiera. Es decir, que prácticamente aquí no es que tiene Dios preferidos, cualquiera puede acceder a la bendición de estar en Cristo y poder tener una vida exitosa. Es decisión de cada quien. Todos tenemos una u otra alternativa. Es nuestra decisión cómo construimos. Porque fíjate otra cosa. Ahí dice que el que oye quién, el primero y el segundo, ambos oyeron, porque Jesús pone en la parábola la comparación de ambos hombres, el primero oye y el segundo oye, que en ambos casos se oye la enseñanza de la palabra de Dios, pero solamente el primero la pone en práctica, el segundo no. Por tanto, el primero es calificado de prudente y el segundo de insensato. Eso llevó a que el primero tuviera éxito y el segundo fracasara. Y es que realmente en la vida sucede así. Mucha gente oye de la palabra de Dios, pero no todos la ponen en práctica. En nuestras iglesias muchas veces llegan personas y se sientan y quizás nosotros mismos lo hemos hecho y escuchamos el mensaje, qué tremendo mensaje, excelente, y aplaudimos y gritamos y decimos amén. Pero ¿aplicamos luego lo aprendido? ¿Cuánto nos dura lo aprendido? Es que no solamente es oír, sino poner en práctica. No solamente es oír las enseñanzas de la palabra de Dios, no solamente es leer la Biblia y saberla, sino vivirla. Hay un chistecito por ahí que a lo mejor lo has escuchado que cuentan que un médico, un abogado y un pastor fueron a cazar y salió un venado de los matorrales y los tres dispararon a la vez y muere el venado y los tres se acercan y ven que un solo tiro le había acertado la cabeza. O sea que solo uno de los tres era el que lo había cazado. Y los tres decían, no fui yo, fui yo, fui yo. Llamaron a un forense que hizo un examen minucioso del cuerpo del venado y dictaminó que había sido el pastor. Y dijo el abogado y el médico, ¿y por qué lo sabe? Y dice, porque la bala entró por un oído y le salió por el otro. Y así es siempre que el pastor enseña. En la enseñanza entra por un oído y sale por el otro. Es un chiste para ejemplificar solamente. Pero ciertamente, de nada nos sirve oír si no ponemos en práctica. Y hay dos casas, hay una dualidad, perdón, en este caso, el hombre prudente y el insensato. El prudente es como la persona que va al médico, oye el diagnóstico, le dan la receta y se toma la medicina. El insensato es como el que va al médico o le hacen un buen diagnóstico, le dan la receta, pero no se toma la medicina. Algo parecido. Pero esas dualidades son típicas del Señor Jesús. Él enseña siempre dando dos alternativas. Por ejemplo, ya vimos en Mateo 6 el ojo bueno y el ojo malo.
Aquí también en Mateo 7 vemos la puerta estrecha y la puerta ancha, el árbol bueno y el árbol malo. Y ahora estamos viendo el constructor prudente y el insensato, o el buen cimiento y el mal cimiento. Dos alternativas. Y seguiremos viendo a lo largo de Mateo aquel que haya la vida y el que la pierde por causa de Jesucristo, el que tiene y el que no tiene, los que no ven ni oyen y los que sí ven y oyen, el trigo y la cizaña, los peces buenos y los peces malos, los que no asistieron o no quisieron asistir a la fiesta de bodas y los que sí asistieron a la fiesta de bodas, las vírgenes prudentes y las insensatas. Inclusive en la parábola del sembrador hay la buena tierra y las demás tierras, porque las otras tres las podemos agrupar en una sola tierra donde la semilla no germina, no prospera. Entonces, aún ahí podríamos hablar de una buena tierra y las demás tierras. Siempre hay una dualidad, uno u otro, porque el Señor Jesucristo no nos deja alternativas. O lo aceptas o lo rechazas. No hay términos medios, solo dos alternativas. ¿Estás con Cristo o no estás en Cristo? Sencillamente y tan sencillo como eso. Y hay evidentemente dos casas. En el caso del primer hombre, él construye una casa. El segundo hombre también construye una casa. Pero el primer hombre lo hace sobre la roca, el segundo lo hace sobre la arena. Y en ambos casos, ambas son golpeadas por la tormenta, pero la del primero permaneció, la del segundo cayó. O sea que son dos circunstancias similares, dos casas construidas, golpeadas por la misma tormenta, pero una permanece y la otra cae. La diferencia la hace el cimiento sobre el cual está la casa. No es la tormenta golpea por igual a creyentes y a no creyentes, a ricos y pobres, a blancos y negros, a hombres y mujeres, a viejos, todos estamos expuestos a las tormentas de la vida. La diferencia para que permanezca o no permanezca lo que estamos construyendo en esta vida es sobre qué lo estamos haciendo. Eso es lo que hace la diferencia. Ahora, hay dos cimientos, la arena y la roca. Obviamente, sobre la arena se construye más rápido y es más fácil, pero la roca es más demorado y más difícil. Fíjate cómo dice, citando esta misma parábola, Lucas 6:48, dice que el hombre cavó y ahondó, porque la arena tú llegas y pones los pilares ahí mismo y listo. Para encontrar la roca hay que cavar profundamente. Entonces, esto puede parecer más fácil, porque construir sobre la roca es más difícil. Y a veces pasa en la vida así, que tú ves al malo prosperar muy rápido, porque va por el juega vivo, busca la palanca, se inscribe en el partido político para que lo nombren, hace chanchullos, hace trampa, y de repente ya tiene su carro y su casa, y tú acá luchando en la vida, tratando de hacer las cosas rectas, guardando tu distancia, haciendo la fila, estudiando correctamente, buscando las cosas por lo legal, y pareciera que tú vas lento y el otro va prosperando muy rápido. Pero cuando da la vuelta el tiempo y vienen las tormentas, entonces ahí es donde se ve la diferencia. Esa persona que se inscribió en el partido político y le dieron el trabajo, a la vuelta de 5 años, viene el cambio de gobierno y va para afuera y quedó endeudado en casa y carro y todo aquello. O situaciones parecidas que van haciendo que con el tiempo se revele realmente quién tiene verdaderos cimientos. De repente una persona es el único creyente en su familia y el resto de familia lo ve como el tonto, el que va a la iglesia, el que da los diezmos y el que pierde el tiempo en eso. Pero cuando vienen las crisis, ¿a quién buscan para que ore? ¿A quién buscan para que aconseje? ¿A quién busca para que medie? Al creyente, porque se dan cuenta que tiene una vida cimentada sobre la roca. De tal manera que aunque parezca más difícil y más demorado, esta es la verdadera vida la que permanece. Esta parece fácil y rápida, pero no va a permanecer, porque solo tiene en cuenta el presente, mientras que el creyente tiene en cuenta el presente y sobre todo la eternidad. Esta vida no va a resistir la tormenta, mientras que el creyente que está sobre Cristo sí va a resistirla. Al final, ante la adversidad, el aparente éxito del mundano se esfuma, pero el creyente permanece. Y es que el prudente no mira el presente, mucho menos la eternidad. El prudente no mira solo el presente, sino que mira la eternidad, perdón. El insensato no mira hacia el futuro, solamente mira el presente y mucho menos va a mirar la vida eterna. Así que cuando vengan las tormentas de la vida, todo se va a mostrar.
Entonces, en esta parábola tenemos que hay una figura que es edificar la casa, que representa el transcurrir y construir la vida. Todos estamos construyendo una vida, cada uno en forma individual. La roca es Cristo mismo y su palabra. Fíjate que señala en Isaías 28:16. He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Esa misma cita de Isaías 28:16 lo recalca Pablo en Romanos 9:33 y Pedro en Primera de Pedro 2:6. Citan a Isaías. Y Primera Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Primera Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo es el fundamento, Él y su palabra para toda vida. La arena es el sistema mundano y sus principios, que no resisten las tormentas de la vida. Edificar sobre la roca es, como dice el mismo Señor Jesucristo, es poner en práctica sus palabras, no solamente el conocerlas. Fíjate que hay varios versículos, puedes anotarlos, no los tenemos aquí anotados, pero puedes anotar tú a un lado. Lucas 11:28 dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y en Juan 13:17 dice, ese era Lucas 11:28, en Juan 13:17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, no si las sabéis y las memorizas, sino si las hiciereis, dice Juan 13:17. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si solamente somos oidores y no hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos, dice Santiago 1:22. Y es que el mismo Santiago, en el capítulo 2, verso 18, Santiago 2:18, enseña que nuestra fe se da a conocer por las acciones, por las obras. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, poner en práctica las palabras de Jesús, eso es edificar sobre la roca y eso es lo que nos hará prosperar. Edificar sobre la arena es no poner en práctica esas enseñanzas, aunque las conozcamos. La lluvia, los ríos, los vientos, es decir, la tormenta, son las adversidades de la vida, que lo vamos a sufrir tanto los creyentes como los no creyentes. El no caer, obviamente, la casa es el tener éxito en la vida, pero éxito a la manera de Dios, no a la manera del mundo que todo lo mide por cuánto tienes, no, sino el éxito a la manera de Dios. Y el supremo éxito a la manera de Dios es la salvación eterna. Mientras que la caída de la casa es el fracaso en la vida, en especial el fracaso de la perdición eterna. Así que todos estos son los significados de esta parábola. Y en resumen, entonces, todos tenemos que edificar nuestras vidas, todos. Ahora, todos se van a enfrentar tormentas a lo largo de la vida. No hay nada como aquello de que si usted viene a Cristo no va a tener problemas. Todos vamos a seguir teniendo problemas. El creyente y el no creyente. Pero una cosa es tenerlos con Cristo y otra cosa es atravesarlos sin Cristo. Y aquí se ponen en la ilustración, en la parábola, tres elementos de la tormenta: la lluvia, los ríos, los vientos. Fíjate qué curioso, porque la lluvia golpea desde arriba, los vientos golpean de costado y los ríos socavan las bases desde abajo, porque desde todos los ángulos de la vida nos vienen golpes, nos vienen por la parte económica, por la parte de la salud, por la parte emocional, por la familia, por el trabajo, hasta por la parte espiritual, de tal manera que pueden venir de cualquier ángulo, al creyente y al no creyente. Pero la diferencia la hace el fundamento. Estar sobre la roca, estar viviendo las palabras de Jesús, conocerle a Él como nuestro Señor y Salvador y poner en práctica sus enseñanzas. La arena, el cimiento inestable, es no vivir la palabra de Dios, aunque la conociésemos, sino ser oidores solamente, aquellos que llegan a la iglesia, oyen qué bonito todo y por ahí mismo se van. Entonces, hay que ser aplicadores de la palabra de Dios. Como todo esto que hemos aprendido en este Sermón del Monte, estos 3 capítulos de Mateo, toda esa enseñanza, no solamente conocerla, sino ponerla en práctica. Y dice entonces en los versículos 28 y 29 que cierran este capítulo y el sermón en sí,
Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo aquí hace un comentario acerca de lo que observó al finalizar Jesús el sermón, que la gente quedó admirada. Probablemente hacían comentarios entre ellos, wow, qué tremendo esto y lo otro. Entonces, eso es lo que comenta aquí Mateo al final. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, curioso, esta frasecita, un datito que te comento, esta frasecita, y cuando terminó Jesús estas palabras, o frases similares, muy parecidas, aparece 5 veces en Mateo. Si quieres anotarlo, aparece en Mateo 7:28, que es el que acabamos de leer, Mateo 7:28, aparece en Mateo 11:1, 11:1, en Mateo 13:53, 13:53, en Mateo 19:1, 19:1 y en Mateo 7:28, 7:28. Aparece una frase parecida o igual a, y cuando terminó Jesús esta palabra. Y es que esta frase en Mateo sirve de transición en la estructura del libro. Por ejemplo, aquí va a terminar estos 3 capítulos de enseñanzas para pasar a una secuencia de milagros que viene en la siguiente sección. Entonces es un detalle interesante de tener en cuenta. Entonces dice que la gente se admiraba de su doctrina, y es que la gente se admiraba tanto por lo que enseñaba como la manera en que enseñaba, y sobre todo la unción que lo cubría y que lo revestía, de tal manera que Jesús estaba llegándoles a ellos de una forma diferente a lo que ellos tenían acostumbrados, con una enseñanza mucho más profunda, más completa, basada en la palabra de Dios y sobre todo con la unción del Espíritu Santo. Ahora bien, dice Francisco La Cueva, un gran escritor y cristiano, dijo esta frase: es muy posible y hasta frecuente que la gente admire la buena predicación y sin embargo permanezca en su ignorancia e incredulidad. ¿Oyó eso? Es muy posible y hasta frecuente que la gente admire la buena predicación y sin embargo permanezca en su ignorancia e incredulidad. No crea que toda esa gente que estaba oyendo el Sermón del Monte y que se admiró de la doctrina y dijo que tremenda enseñanza y excelente lo que ha dicho, quedó convertida. Muchos de ellos posiblemente después abandonaron a Jesús. Muchos probablemente sí lo siguieron y creyeron en él como el Mesías. Pero el hecho que la gente se admire y aplaude y diga amén, gloria a Dios, y hasta le felicite porque usted predicó un tremendo mensaje, eso no quiere decir que han sido convertidos o que ese mensaje realmente lo van a aplicar, porque a lo mejor salen por las puertas de la iglesia y hasta ahí se les olvida todo. De tal manera que esos aleluya, gloria a Dios y gritos y todo y expresiones de admiración, qué bueno, pero no confunda una cosa con la otra. Eso no significa que la persona realmente convierte eso en vida práctica, porque eso ocurre, esa conversión ocurre en el corazón y eso solo lo ve Dios. Las expresiones externas de admiración está bien, pero no puede eso tomarse como una genuina conversión de la persona. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Ve? Jesucristo enseñaba con autoridad, primero porque es el Hijo de Dios. Segundo, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y tercero, porque respaldaba sus enseñanzas con la palabra de Dios. Por eso él podía enseñar con autoridad y las personas lo percibían, porque ellos van a percibir la unción del Espíritu y sobre todo cuando es la palabra de Dios la que les llega. Ahora, nosotros los creyentes tenemos que tomar a Jesucristo como nuestro modelo. Él es el modelo para todos los maestros y predicadores cristianos. Cada vez que usted vaya a compartir con alguien del Evangelio, tiene que tomar el modelo de Jesucristo. Y fíjese que él dijo en Juan 14:12, dijo en Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjese qué tremendo. Y es que si seguimos el modelo de Jesucristo, primero, nosotros siendo también uno con el Padre al haberle aceptado como nuestro Señor y Salvador y habiendo sido hechos hijos de Dios, no en la manera que lo es Jesucristo, obviamente, pero sí en una relación filial con Dios. Segundo, teniendo la presencia y la llenura del Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos va a dar la unción. Y en tercer lugar,
compartiendo la palabra de Dios, no nuestra palabra, no las enseñanzas de otros hombres, no lo que dicen otros autores, etcétera, sino lo que dice la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, que es la que tiene poder, no nuestra palabra. En esa medida vamos a, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, a hacer cosas tremendas para Él. Fíjate, y hoy en día con los recursos tecnológicos que se tienen y con la población mundial, definitivamente que hoy hay predicadores que han convertido millones, o a través de su ministerio se han convertido millones de personas, mucho más de los que obviamente pudo haber alcanzado Jesucristo en su ministerio. No queremos decir que son mayores que Jesucristo, pero se han hecho obras que cuantitativamente hablando, por lo menos, pueden ser llamadas mayores, como dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:12. Sigamos su ejemplo en todo lo que hagamos. Y para terminar ya con esta porción del Sermón del Monte, quería mostrarles este cuadro. Voy a sacar de aquí mi imagen para que no se oculte. Y en este cuadro tú puedes ver, este cuadro es de William Hendrickson, comparando la forma de predicar de Jesucristo con la de los escribas y fariseos. Por ejemplo, Jesucristo hablaba la verdad. Aquí hay varios textos que puedes tomar foto o capturar la pantalla de esta tabla y después lo puedes revisar los textos. Él hablaba la verdad. De hecho, él es la verdad. Y los fariseos, su razonamiento era corrupto y evasivo. Ahí tienes varios textos de ejemplo. Jesucristo presentaba asuntos de gran importancia. Nomás hay que ver aquí el Sermón del Monte, cosas trascendentes para la vida y la vida eterna. Mientras que ellos perdían el tiempo con trivialidades, que si el eneldo, la menta, el comino, cosas que no tenían trascendencia. Jesucristo presentaba un sistema en su predicación, de tal manera que la gente le podía seguir en una secuencia lógica, pero ellos con frecuencia divagaban. Por otro lado, Jesucristo estimuló la curiosidad con ilustraciones. Él frecuentemente presentaba parábolas como la que acabamos de ver y ejemplos concretos, que si las flores, las aves del cielo, cosas que ellos podían ver los oyentes. Mientras que los discursos de los escribas y fariseos eran áridos, solamente letra y sin ningún tipo de ilustración. Jesucristo, al hablar, expresaba su amor hacia las personas, porque no solamente es enseñarles a las personas, sino que nos interesen las personas. Y eso lo demostraba Jesús en sus acciones. Mientras que a los escribas y fariseos les faltaba amor al hablar a las personas. Y ahí veremos varios textos. Jesucristo hablaba con autoridad porque tenía el respaldo del Padre y la presencia del Espíritu Santo, mientras que ellos buscaban sustentar, los que escriben fariseos, su autoridad en la autoridad de otros hombres. Hablaban de lo que dijo el rabino tal y lo que dijo el otro y lo que interpretó el otro, o sea que se respaldaban con ellos mismos, hombres respaldando a hombres. Y eso definitivamente está muy por debajo de los estándares de Jesucristo. Entonces, con este cuadro de William Hendrickson, terminamos aquí la enseñanza del Sermón del Monte. Aquí terminamos toda esta porción que comenzamos en Mateo 5 hasta 6 y 7, que es la enseñanza medular de todas las que da Jesucristo. Es bueno que la repases, es bueno que la revises, pero sobre todo que la vivas, que la pongas en práctica, porque son las enseñanzas que que el Señor presentó de una forma más estructurada, y es donde resume prácticamente todas las pautas del reino de los cielos. Entonces, esta porción ha sido muy rica en enseñanzas, y es bueno que la tengamos siempre presente. Aquí vamos a terminar en el capítulo 7, el Sermón del Monte, y pasaremos en la próxima ocasión al capítulo 8. En el capítulo 8 de Mateo vamos ya a entrar en otra sección con una serie de milagros que el Señor Jesucristo va a estar haciendo. Vamos a ver cómo ahora va a demostrar con hechos todo lo que ha venido enseñando con palabras, de tal manera que Él va a unir todas sus enseñanzas con los milagros que Él va a hacer, porque Él le interesaba a la gente. Eso es lo que vendría a partir del capítulo 8. Y bueno, no nos queríamos despedir sin antes recordarles la Escuela Bíblica Virtual. Recuerda que hay un sitio para matricularte, un sitio de internet al cual puedes acceder a través de esta dirección de internet que estás viendo en pantalla,
Tú puedes allí tomar nota de esa dirección si todavía no lo has hecho, entrar al sitio, ahí vas a ver que hay las instrucciones para que te matricules y vas a tener el menú de las clases disponibles en este momento. Te animo, si no lo has hecho, a que lo hagas, y si ya estás llevando este estudio, que lo sigas haciendo. Hay algunos que de repente, cuando se les contacta por el correo electrónico, puede ser que la comunicación, el correo, se vaya al correo spam, al correo basura, como le llaman. Por favor, revisa el spam. Por favor, no te quedes solamente esperando que te llegue a la bandeja la principal, sino que revisen el correo spam por si acaso se te ha ido la comunicación allá. Pero sí, animamos a todos a que se matriculen, a que participen de la Escuela Bíblica Virtual, para que sigamos creciendo en el Evangelio de la gracia, en el Evangelio del Señor Jesucristo, y viviendo su palabra, poniéndola en práctica para que estemos edificando sobre la roca. Hasta la próxima ocasión, que el Señor siga bendiciendo y guiando tu vida en todo lo que hagas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.